Había dos carruajes en el patio de la posada El Oso en Devises. Eran las -20 del 8 de octubre, y llovía tan fuerte que no había nadie fuera. Ambos carruajes eran negros. Uno era el coche de correo nocturno de Bristol, y salía a las 10:40. El otro pertenecía al duque de Raspberry. Tenía que estar en Bristol antes de que el tribunal se reuniera el jueves por la mañana. Llevaba 900 libras para mantener a su hermano fuera de la cárcel del sheriff, y le había dicho a su hombre que no se detuviera por nada, a menos que se rompiera una rueda. Esther Vane tenía 4 chelines, una caja y un trabajo en Bristol que empezaba el lunes. Se subió al carruaje equivocado. Antes de empezar, dime en los comentarios desde qué país me escuchas y qué hora es allí. Me encanta conectar con espectadores de todo el mundo. Y si te gustan las historias como esta, suscríbete. No te cuesta nada, y para mí lo es todo. Llevaba en ese patio desde las 9 porque no tenía otro lugar donde esperar. Eso era todo, y no tenía nada de dramático. Esther Vane había salido de la casa de los Fairhurst en Marlborough el lunes. Llevaba una caja, una carta de recomendación y 6 semanas de salario que nunca iba a cobrar. La familia se había ido a Nápoles la última semana de septiembre, y el agente había cerrado la casa y lo había sentido muchísimo todo. Lo había sentido por escrito. Ella tenía la carta. Decía que los asuntos del señor Fairhurst estaban en manos de sus abogados de Londres, y que todas las deudas se saldarían a su debido tiempo. Esther Vane había estado sirviendo, dentro y fuera de servicio, desde los 15 años. Sabía exactamente lo que significaba a su debido tiempo. 6 semanas a 14 libras al año eran 1 libra y 12 chelines. Y con los 4 chelines que tenía, le alcanzaba para un puesto en Bristol. El puesto era lo único bueno que le había pasado en 2 semanas. Lo había conseguido escribiendo 9 cartas en 4 días, y conociendo a una mujer en Chippenham que conocía a una mujer del gremio en Bristol. La señora Dallow de Corn Street quería una segunda costurera, y tomaría a Esther Vane a prueba por 9 chelines a la semana, y había dicho en su carta, carraspea, 2 veces, que la chica debía estar allí para empezar el lunes por la mañana. El lunes era día 13, era día 8. Tenía 4 chelines y una caja. Y el coche nocturno de Devises a Bristol costaba 5 chelines dentro y 3 con 6 peniques en el techo. Había ido a la oficina a las 8 para tomar un sitio en el techo. Completo, dijo el empleado. Me quedaré de pie. No te quedarás de pie en el techo de un coche de correo, de aquí a Bristol, en una noche como esta, muchacha. Y si te subieras, yo mismo te bajaría. El hombre no fue desagradable al respecto. Hay un coche a Bristol a las 6 de la mañana, y habrá sitio en ese. El de las 6 de la mañana llega a Bristol a las 2. Así es. Y tengo que estar en Corn Street el lunes. Y tengo 4 chelines. Y no puedo pagar una cama aquí el jueves, viernes y sábado, dijo Esther Vane. Y he hecho las cuentas 3 veces en la última hora, y no hay otra manera. El empleado de El Oso en Devises la miró por un momento. Entonces lo siento, dijo, y lo digo en serio, y no hay nada que pueda hacer al respecto. Así que estaba en ese patio a las 10, bajo la lluvia, de pie bajo el arco con su caja, haciendo la suma por 4ª vez, y obteniendo la misma respuesta. Podía pagar 2 noches en Devises y llegar a Bristol el domingo sin nada, o podía llegar a Bristol mañana y tener 4 chelines el lunes por la mañana. Estaba bajo ese arco cuando oyó a un hombre gritar que el de Bristol se iba. Estaba lloviendo, estaba oscuro y la lámpara del patio estaba bajo el arco del otro extremo. Y había 2 carruajes negros, a unos 3 metros de distancia. Tenían los faroles encendidos y hombres junto a los caballos de ambos. Alguien gritó algo sobre Bristol, y otra persona respondió. Y Esther Vane cogió su caja, salió a la lluvia y se subió al más cercano. La puerta estaba abierta. Eso fue en lo que más pensó después, que la puerta estaba abierta, y que un hombre con un abrigo de capas le quitó la caja y la subió sin decir una palabra, y que ni una sola persona en ese patio le dirigió una sílaba. Entró. Dentro estaba completamente oscuro. Se sentó en el lado más cercano y puso las manos en su regazo, y el carruaje salió de ese patio en menos de medio minuto y giró hacia el oeste. Lo supo a las 2 millas. No fue por el hombre.
No supo que había un hombre en ese carruaje durante la primera media milla, porque él estaba en el lado opuesto, en la oscuridad, y no se movía. Había estado dormido desde Devizes. Fue por la suspensión. Esther Vane había viajado en muchos coches en una docena de años, yendo de un lugar a otro. Sabía exactamente cómo se sentía un coche de correo nocturno. Y este vehículo iba por la carretera de Bristol a unas 9 millas por hora, y no hacía ni una sola de las cosas que hace un coche de correo. Extendió la mano y tocó el asiento, y era de terciopelo. Y entonces la voz de un hombre, como a 1,5 metros de distancia en la oscuridad, dijo: «Disculpe, ¿ha estado aquí todo el tiempo?» Esther Vane no gritó. Dijo después que había estado muy orgullosa de eso durante una semana, y luego dejó de estarlo, porque no gritar no le había ayudado en lo más mínimo. «Señor», dijo, «¿de quién es este carruaje?» «Mío», dijo el duque de Raspberry. Nadie dijo nada durante aproximadamente una milla. «Usted va a Bristol», dijo Esther Vane. «Voy a Bristol». «Entonces me he equivocado de coche», dijo ella, «y lo siento muchísimo. Y si tiene la amabilidad de detenerse, me bajaré y volveré andando». «Señora, son más de las 10 de la noche, y está lloviendo, y estamos a 2 millas de Devizes. He caminado más de 2 millas en peores condiciones que esta, y estaré de vuelta en el Oso antes de la medianoche». «¿Y entonces qué?», dijo el duque de Raspberry. Esther Vane se sentó en la oscuridad y no respondió a eso. Él golpeó el techo. Eso fue lo que ella no esperaba, y cambió mucho de lo que pensó de él después. Golpeó el techo y el carruaje redujo la velocidad. Bajó la ventanilla y tuvo una conversación de medio minuto con el hombre del pescante bajo la lluvia. Y luego subió la ventanilla. «Quédese quieta», dijo. «Voy a decirle dónde estamos y luego usted me dirá lo que quiere. Y no voy a hacer nada en absoluto hasta que lo haya hecho. Señor, estamos a 2 millas y media de Devizes y a 41 de Bristol, y tengo que estar en el ayuntamiento de Bristol antes de las 10 de mañana por la mañana. Llevo una letra de cambio por 900 libras, o mi hermano se quedará en la cárcel del sheriff, y le he dicho a Kerr que no se detenga por nada, a menos que se rompa una rueda. Y he pagado 4 relevos de caballos para que estén esperando en esa carretera esta noche, así que puedo dar la vuelta. Me costará unos 40 minutos, y muy probablemente lo conseguiré. Y quiero decir eso antes que nada, para que no esté ahí sentada pensando que no puede pedirlo. Pero si doy la vuelta, usted estará en el Oso a medianoche con una caja, y me gustaría saber qué le pasará entonces antes de hacerlo». Esther Vane se sentó en un carruaje oscuro en la carretera de Bristol. «Si da la vuelta», dijo, «tengo 4 chelines y 3 noches que pagar en Devizes, y no puedo pagarlas. Y pierdo un puesto en Corn Street en Bristol que empieza el lunes, y que conseguí escribiendo 9 cartas. Y no conseguiré otro antes de Navidad, porque es octubre, y todas las casas de Inglaterra contrataron en septiembre. Y si no doy la vuelta, entonces estaré en Bristol a las 7 de la mañana, y empiezo el lunes», dijo Esther Vane. Y se quedó en silencio por un momento. «Y salgo de un carruaje privado a las 7 de la mañana en el patio de una posada en Bristol», dijo. «Y usted sabe exactamente lo que eso significa, y yo también. Llevo 2 minutos aquí sentada haciendo cuentas, y no hay nada que salga bien». El duque de Raspberry no dijo nada durante aproximadamente otra milla. «Entonces, esto es lo que puedo hacer», dijo. «Y no es mucho, y quiero decirlo todo, y luego usted decidirá, no yo. No la dejaré en la posada El Arbusto. Kerr puede dejarla antes de que entremos en la ciudad, en lo alto de Park Street, o donde usted diga. Y puede entrar a pie por la mañana como cualquier otra persona. Y no habrá nadie que sepa nada al respecto. Y su hombre», dijo ella. «Kerr ha estado conmigo 9 años, y los 4 relevos de caballos que esperan en la carretera esta noche, y los mozos de cuadra en 4 posadas entre aquí y Bristol, y quien quiera que esté en el arbusto, cuando usted llegue a las 7 sin mí y coja su caja». Su voz no era desagradable, y era completamente serena. «Señor, hay unas 14 personas que van a ver un carruaje con su escudo de armas cambiar de caballos esta noche, y una mujer se sube en Devizes y no se baja en Bristol. Eso no es un secreto. Es una historia con un agujero en medio.
Y preferiría que me vieran bajar en el arbusto a que 14 hombres entre aquí y Bristol se pregunten dónde me han dejado. Nadie dijo nada por un momento. «Ha pensado en eso más rápido que yo», dijo el duque de Raspberry. «He tenido una docena de años pensando en ello más rápido que la otra persona, señor», dijo Esther Vane. «Eso es todo lo que hace una mujer de mi condición entre un lugar y otro». Estaban a 40 millas de Bristol, y era tarde, y no había absolutamente nada que hacer durante 8 horas. Esa fue la parte para la que Esther Vane no estaba preparada, y nunca después supo cómo describírsela a nadie, incluido él. Se había preparado en los primeros 4 minutos para muchas cosas, para que él fuera un tonto, o un borracho, o del otro tipo. Y lo que realmente sucedió fue que un hombre de unos 37 años se sentó en el lado opuesto de un carruaje oscuro, y habló con ella durante 8 horas, porque no había otra alternativa. Se lo contó todo en la primera hora. Mi hermano se llama Frederick, y tiene 29 años, y está en la cárcel del sheriff en Bristol, por 900 libras. Y quiero decir desde el principio que no es víctima de nada, y que nadie lo ha engañado. Lo perdió a las cartas durante unos 4 meses. Ha estado perdiendo dinero desde que tenía 20 años, y yo lo he pagado 3 veces, y en marzo dije que no lo volvería a hacer, y lo decía en serio cuando lo dije. Y he tardado 8 días en descubrir que no lo decía en serio en absoluto. «¿Por qué va usted mismo?», dijo Esther Vane. «Disculpe, lleva 900 libras en letras de cambio en su abrigo, señor. Podría haberlas enviado. No hay un duque en Inglaterra que no pudiera haber enviado a un hombre a Bristol con una letra y una carta». El duque de Raspberry se quedó en silencio por un momento. «Porque si envío a un hombre», dijo, «entonces en 15 días Frederick lo contará en una mesa como una buena anécdota, que su hermano envió a Kerr a Bristol con una letra como un hombre que paga una cuenta de la esquina. Y si voy yo mismo y me presento en ese tribunal, tiene que mirarme. Ese es todo mi razonamiento. Y he tenido 8 días para pensarlo, y no estoy seguro de que valga para algo». «Vale para algo», dijo Esther Vane. «No lo ha conocido». «No, señor, pero tengo un hermano», dijo Esther Vane, «y está en el mar, y ha estado en el mar desde los 15 años, porque mi padre no lo quería en casa después de la segunda vez. Y mi padre envió una carta en lugar de ir, y he pensado en esa carta cada año desde 1826. Cambiaron de caballos en Chippenham hacia la medianoche, y en Marshfield pasadas las 2. Ella durmió un poco entre los 2 relevos, y se despertó con el cuello dolorido, y descubrió que él no se había movido. Y sobre las 3 de la mañana, en algún lugar de la larga subida antes de Cold Ashton, con la lluvia ya pasada y la luna sobre la carretera mojada, Esther Vane dijo lo que llevaba 1 hora preparando. «Señor, quiero decir una cosa, y quiero decirla ahora mientras está oscuro y estamos en una colina. Porque no podré decirla en Bristol a la luz del día. Dígalo». «No va a pasar nada en este carruaje esta noche», dijo Esther Vane. «Lo sé desde la 3ª milla. Usted ha estado sentado ahí desde Devizes, y no se ha movido ni una vez, y no me ha dicho ni una palabra que no pudiera haber dicho delante de un magistrado. Y no le tengo miedo, y no se lo he tenido en 4 horas. Y no importa que lo diga en voz alta, porque usted me va a decir algo amable en Bristol dentro de unas 4 horas, y preferiría que lo entendiera antes de decirlo. Voy a bajar de este carruaje a las 7 de la mañana en el arbusto en Bristol. Y habrá unas 30 personas en ese patio, y cada una de ellas va a ver a una mujer con un vestido de tela sencilla bajar de una calesa privada con un escudo de armas en la puerta, y nada de lo que pasó esta noche hará la más mínima diferencia en lo que eso es. Porque no se trata de lo que pasó, se trata de lo que parece. Y parece exactamente una cosa, y no hay una mujer en Inglaterra que no sepa precisamente cómo va eso. El duque de Raspberry no dijo nada durante un tiempo considerable. Entonces déjeme dejarla en lo alto de Park Street. Él dijo, «Ya hemos hablado de eso. Lo hablamos a medianoche. He estado pensando en ello desde entonces, y tengo una respuesta mejor que la que tenía. Kerr puede dejarla en el León Blanco en Kingswood a las 6. Y usted puede entrar en el coche de Bath a las 9 como cualquier otra persona. Y no hay nada de malo en ello. Y los 4 relevos de caballos», dijo Esther Vane. «Señora, nadie cuenta a la gente en un carruaje en el patio de una posada
a las 2 de la mañana bajo la lluvia. Alguien siempre cuenta, dijo Esther Vane. Lo oyó moverse en el asiento de enfrente por primera vez en 4 horas. No tengo nada mejor, dijo. Quiero decirlo claramente. He estado sentado aquí desde la medianoche dándole vueltas y no tengo nada. Y soy extremadamente consciente de que no corro ningún peligro por nada de lo de esta noche. Y que usted sí. Y no tengo ni una sola cosa que ofrecerle que no lo empeore. No, dijo Esther Vane, no la tiene. Y prefiero que diga eso a que siga inventando cosas. Y quiero que sepa que es la primera frase honesta que alguien me ha dicho desde el 29 de septiembre. Durmió desde las 4 hasta las 6. No tenía la intención de hacerlo, y después se sintió muy molesta por ello. Lo que la despertó fue la luz y el hecho de que el carruaje había dejado de cambiar de caballos y había comenzado el largo descenso hacia la ciudad. Estaba sobre su hombro. Se incorporó tan rápido que se hizo daño en el cuello, y el duque de Raspberry, que había estado despierto desde Devizes y no se había movido en 7 horas, dijo, «Sucedió sobre las 4:30, y no tengo la menor idea de lo que se supone que un hombre debe hacer al respecto. Y decidí que despertarla era peor. Señor, no hay nadie en este carruaje más que nosotros dos, y no voy a mencionarlo de nuevo, y tampoco, imagino, lo hará usted», dijo él. Y prefería haber dicho eso a que se siente ahí los próximos 4 kilómetros pensando si me había dado cuenta. Esther Vane puso las manos en su regazo y miró por la ventana a Bristol que aparecía con la mañana. 4 millas, dijo. Aproximadamente 4. Entonces diré lo último ahora, dijo Esther Vane. Y no es para usted, es para mí, y lo he estado componiendo desde el momento en que me desperté. Voy a bajar de este carruaje en el arbusto en 1/4 de hora, delante de todos en ese patio, a la luz del día, y voy a hacerlo como si no pasara absolutamente nada, porque no pasa nada, y porque lo único que me queda esta mañana es la forma en que salgo de un carruaje. Y usted no me va a ayudar a bajar, y no me va a hablar en ese patio, y no me va a mirar. Usted saldrá primero, y entrará en esa posada, e irá con su hermano, porque tiene hasta las 10,900 libras en su abrigo, y yo caminaré hasta Corn Street. Entraron en el patio del arbusto a las 7:04 de la mañana del jueves 9 de octubre, y había unas 30 personas en él. Esther Vane había estado contando desde lo alto de la colina. 2 coches cargando, un coche de correo que acababa de llegar, 4 mozos de cuadra, un chico con una carretilla. Y el patio de una posada de Bristol a las 7 de la mañana es un lugar donde mucha gente está de pie sin nada que hacer más que ver llegar un carruaje. El duque de Raspberry salió primero, exactamente como ella le había dicho. No la ayudó a bajar, y no le habló, y no miró hacia atrás. Y ella lo vio cruzar ese patio y entrar en la posada con su sombrero puesto y un maletín bajo el brazo, y pensó, sentada en un carruaje detenido con las manos en el regazo, que lo había hecho mucho mejor de lo que esperaba, y que no iba a suponer ninguna diferencia en absoluto. Luego se bajó. Kerr le puso el estribo, y le entregó su caja después de ella, y dijo, «Señora», y Esther Vane se quedó en el patio de El Arbusto, en Bristol, con un vestido de tela sencilla y una caja a sus pies, a las 7:05 de la mañana. Había decidido en la colina lo que iba a hacer, y lo hizo. No se apresuró. No miró a nadie, y tampoco miró al suelo. Cogió su caja y recorrió todo el patio a un paso normal. Salió por debajo del arco hacia Corn Street, y no cambió su expresión ni una sola vez. Avanzó unos 350 metros, y luego tuvo que detenerse y dejar la caja en la acera porque le temblaban las manos. Hay algo en que te miren que Esther Vane conocía desde los 19 años, y que nunca había podido explicar a nadie que no lo hubiera experimentado, y es que no lo sientes en el momento. Había salido de ese patio con perfecta firmeza. Había estado orgullosa de ello durante unos 2 minutos. Y luego había dejado una caja en Corn Street a las 7:10 de la mañana, y se había quedado allí con las manos temblando durante casi 1/4 de hora. Y no era miedo, y no era vergüenza. Eran las cuentas. Eso era todo. Se quedó en una acera en una ciudad en la que había estado 2 veces.
e hizo la suma que había estado haciendo desde las 3 de la mañana, y salía de la misma manera que había salido en la colina, y no había nada malo en ella, en ninguna parte. 30 personas. Bristol tenía 100,000 habitantes, y el gremio de la confección en esa ciudad ocupaba unas 4 calles. Y la señora Dallow de Corn Street llevaba 30 años en él. Se enteraría, no el jueves, y muy probablemente no el viernes. Esther Vane le dio hasta el sábado por la tarde. La tienda de la señora Dallow estaba al final de Wine Street en Corn Street. Tenía un ventanal y 4 chicas en la parte de atrás. Esther Vane fue a la puerta lateral a las 9 de esa mañana porque era demasiado temprano para ir a la principal. La señora Dallow tenía unos 55 años. La miró por un momento y dijo, «Llegas temprano, no empiezas hasta el lunes». «Lo sé, señora. Vine de Devises durante la noche y no tengo dónde estar hasta el lunes. Y he venido a preguntar si conoce algún alojamiento que me acoja por 3 noches a un chelín. Porque tengo 4 chelines y prefiero preguntarle a usted que a un extraño». Esa era la verdad, y lo había decidido sobre las 7 menos cuarto, y había pensado en ello todo el camino por Corn Street, y fue lo mejor que hizo en todo el día. La señora Dallow de Corn Street la miró un momento más. «Durante la noche desde Devises», dijo. «¿En el coche de correo?» Y Esther Vane, de pie en un umbral a las 9 de la mañana con 4 chelines y una caja, tuvo unos 2 segundos para decidir todo el resto de su vida. «No, señora», dijo. El rostro de la señora Dallow no cambió. «Había 2 carruajes en el patio de El Oso anoche, en la oscuridad y la lluvia, y me equivoqué de coche», dijo Esther Vane. «Era una calesa privada que iba a Bristol, y no se detuvo, y estuve en ella desde las 10 de la noche hasta las 7 de esta mañana con un caballero que no había visto en mi vida. No pasó absolutamente nada. No se acercó a menos de 1,5 metros de mí en 8 horas, y se ofreció 2 veces a dar la vuelta, y no le dejé. Porque dar la vuelta me costaba este puesto y se lo dije. Y salí de ese carruaje en el patio de El Arbusto a las 7 menos 5 de esta mañana, delante de unas 30 personas. Y he estado en esta calle desde 1/4 para las 7 calculando cuánto tiempo tardará la noticia en llegar a Corn Street. Y creo que tengo hasta el sábado. Así que he venido a las 9 de la mañana del jueves para contárselo yo misma. Porque se va a enterar por alguien para el fin de semana. Y prefiero que se entere de todo por mí primero». La señora Dallow se quedó en ese umbral durante un tiempo considerable. «Entra», dijo. Le dio una taza de té y le hizo 4 preguntas, y Esther las respondió todas. Le preguntó quién era el caballero, y Esther dijo que lo sabía pero que no lo diría, y que lo había pensado en la calle durante 20 minutos. Y había decidido que nombrarlo parecería una reclamación, y que no iba a hacer ninguna. Le preguntó si le había dado dinero, y Esther dijo que no. Le preguntó si alguien en ese patio le había hablado, y Esther dijo que no, ni uno, y que esa había sido la peor parte. Y le preguntó si el hombre del pescante hablaría, y Esther dijo que no creía que lo hiciera, pero que había 4 relevos de caballos en la carretera de Bristol anoche, y que alguien siempre habla. La señora Dallow dejó su taza. «Has hecho todo esto bien», dijo. «Y quiero que eso quede claro antes que nada, y quiero que sepas que lo digo en serio. Has venido a verme el jueves y me has dicho la verdad sin que te lo pidiera. Y no lo has nombrado y no me has pedido nada. Y llevo 30 años en este oficio. Tengo 4 chicas en esa mesa y unos 160 clientes en esta ciudad, y no puedo aceptarte». Esther Vane se sentó en esa trastienda y dejó su taza con cuidado. «Sí», dijo. «Lo sé. No lo digas así. No lo digo de ninguna manera, señora. Y no estoy enfadada con usted, y no lo estaré», dijo Esther Vane. «Lo sé desde las 3 de esta mañana. Lo dije en voz alta en ese carruaje en una colina antes de Cold Ashton. Y el caballero no tuvo nada que decir al respecto, porque no hay nada que decir. Y he tenido 4 horas desde entonces para acostumbrarme. Su clientela son mujeres respetables en una ciudad pequeña, y aproximadamente la mitad de ellas son esposas de hombres que hacen negocios en esta calle. Si estoy en esa mesa el lunes, y la historia corre por el gremio para el viernes, entonces no soy yo la que se va. Es su tienda, que se irá a pique en unos 2 años, silenciosamente. Y no hay nada que usted pueda hacer al respecto tampoco.
La señora Dallow de Corn Street miró a una mujer de 26 años en su propia trastienda. He estado sentada aquí durante 4 minutos esperando que fueras una tonta al respecto, dijo, para poder enfadarme contigo y terminar con esto. Sí, señora, ya me han hecho eso antes, y sé exactamente para qué es. Entonces, esto es lo que tengo, y no es mucho. La señora Dallow se levantó. Hay un taller de confección barata en Redcliffe, Holix, en la parte de atrás. Contratan para el invierno y aceptan a cualquiera. Es trabajo de camisas a 7 chelines a la semana, y son 12 horas y no es un oficio. Es trabajo a destajo, y si vas allí, no saldrás deprisa. Porque una mujer que ha estado en un taller de esos 6 meses no puede conseguir referencias para nada mejor. Y hay una mujer en Bath llamada señora Crosser, que es amiga mía, y que no necesita a nadie por ahora, pero podría en primavera. Y le escribiré, y le diré la verdad, y no la otra cosa. Eso es todo. Lo siento muchísimo, y no hay más. Esther Vane se levantó y se arregló el sombrero. Señora, dijo, ¿aceptará algo de mí que no tengo derecho a decir? Dilo. Ha sido la única persona en esta ciudad que ha sido directa conmigo, y le ha llevado un cuarto de hora, dijo Esther Vane. Y lo recordaré, y estaré en Holix el lunes, y no volveré aquí, y no permitiré que nadie piense mal de usted. Y cuando le escriba a la señora Prosser en Bath, ¿podría poner que vine a verla el jueves? No, que fui honesta. Eso no le importará. A ningún empleador le ha importado nunca. Que vine el jueves y no el sábado. Y que hice las cuentas en la calle antes de entrar. Porque eso es lo único que tengo para vender ahora, señora. Y vale algo para alguien. Y preferiría que estuviera en una carta que en nada. El duque de Raspberry estaba en el ayuntamiento a las 9. Las 900 libras se depositaron antes de las 10. Y todo el asunto llevó unos 40 minutos y fue extremadamente aburrido. Y a las 10 menos cuarto de la mañana del jueves, 9 de octubre, su hermano Frederick salió de la cárcel del sheriff en Bristol, con el mismo abrigo con el que había entrado, y se quedó en la acera parpadeando. Había estado allí 9 días. Michael, sube al carruaje. Voy a decir algo, y he estado 9 días. Vas a subir a ese carruaje, dijo el duque de Raspberry, y vamos a Raspberry, y podrás decir lo que tengas que decir sobre las 4 de esta tarde, cuando haya dormido. Porque llevo despierto desde el martes por la mañana y no estoy en condiciones de hablar con nadie. Llegaron hasta Chippenham. En Chippenham, el duque de Raspberry se despertó en su propio carruaje sobre las 2 de la tarde, con su hermano sentado frente a él, y lo primero que vio fue el asiento del lado cercano, y se quedó mirándolo durante un minuto. «Care», dijo por la ventanilla. El carruaje se detuvo. «Señor, la mujer que trajimos de Devizes anoche, ¿le dijo algo en el patio esta mañana?» Dijo, quiero decir, dijo gracias, señor, y recogió su propia caja, y me ofrecía llevarla, y dijo que no. Care se movió en el pescante. «Señor, si me permite», salió de ese patio, lo recorrió entero, y no miró a un solo hombre. Y llevo 9 años conduciendo, y nunca he visto nada igual. Y había unos 30 en ese patio, y cada uno de ellos la observó todo el camino. «Sí», dijo el duque de Raspberry. «Eso es en lo que acabo de despertarme pensando». Frederick Ashe, que tenía 29 años y llevaba 3 horas y media fuera de la cárcel del sheriff, dijo, «¿Quién estaba en el carruaje?» «Una mujer se equivocó de coche en Devizes a las menos 20 de anoche. Iba al coche nocturno de Bristol y estaba lleno. Y ella estaba en el patio bajo la lluvia y alguien gritó que el de Bristol se iba y se subió al mío. Y no te detuviste. Me ofrecía dar la vuelta 2 veces y no me dejó», dijo el duque de Raspberry. «Porque dar la vuelta le costaba un puesto en Bristol que consiguió escribiendo 9 cartas y tenía 4 chelines». Frederick se quedó en silencio por un momento. «Y se bajó en el arbusto», dijo. «A las 7 menos 5, delante de unas 30 personas. Michael». Frederick Ashe se inclinó hacia adelante. «Entonces está acabada. Sé exactamente lo que es». «No, no lo sabes. Y voy a decir esto, y no te va a gustar, y tengo derecho a decirlo esta mañana, aunque no tenga otro». Las manos de Frederick no estaban firmes, y no lo habían estado desde la acera. «He estado en la cárcel de Bristol 9 días, y he pensado en muchas cosas allí.
y unas 4 de ellas valían algo, y una de ellas es esta. Había unos 40 hombres en ese lugar, y ninguno de ellos estaba allí por lo que hizo. Todos estaban allí por lo que le pareció a alguien con un papel. Yo debía 900 libras, y fui un tonto, y no digo lo contrario. Y el hombre de la habitación de al lado debía 31 libras, y llevaba 14 semanas porque su cuñado juró algo que era casi cierto. Y acabas de decirme que estuviste en un carruaje durante 8 horas con una mujer y que no pasó nada, y que ella se bajó en un patio a las 7 de la mañana. Y te estoy diciendo que el que no pasara nada no significa nada. Nunca lo ha significado. No lo significó para mí, y no lo significará para ella. Y ella lo sabía antes que tú. El duque de Raspberry se sentó en ese carruaje. Dijo eso a las 3 de esta mañana en una colina. Dijo, casi con esas mismas palabras. Entonces es mucho más lista que cualquiera de nosotros dos, dijo Frederick Ash. Y quiero saber qué vas a hacer al respecto. No hay una sola cosa que pueda hacer que no lo empeore. Y eso lo descubrí entre Marshfield y Bristol, dijo el duque de Raspberry. Si le doy dinero, es lo que todo el mundo ya ha decidido. Si le escribo a quien la emplea, es peor. Si voy a esa tienda yo mismo, es mucho peor que eso. Y ya lo habría hecho si no hubiera pasado 4 horas en la oscuridad, escuchando a alguien con 4 chelines explicarme exactamente cómo va esto. Frederick Ash miró por la ventana un momento. Entonces averigua qué le pasa, dijo. Y no hagas nada en absoluto hasta que lo sepas. Eso es lo que me gustaría. Y no tengo derecho a pedirte nada esta mañana, y te lo estoy pidiendo de todos modos. Porque viniste a Bristol tú mismo, en lugar de enviar a Kerr con una letra de cambio. Y he estado sentado frente a ti durante 4 horas pensando en cómo decir que sé lo que eso te costó. Y no lo he conseguido, y muy probablemente nunca lo haré. Así que diré esto en su lugar. Lo que sea que hiciste por mí el martes por la noche cuando decidiste venir, haz eso. No el dinero, la otra cosa. El duque de Raspberry no fue a Bristol. Envió a Kerr el día 14, con instrucciones que Kerr describió más tarde como las más extrañas que le habían dado nunca. Ir a Bristol y averiguar dónde trabajaba una mujer llamada Esther Vane, y si estaba en un alojamiento, y si había comido. Y no hablarle, y no ser visto, y no darle ni un céntimo ni una palabra. Kerr regresó el día 16. Está en Holwick, señor. Es un taller de confección barata en la parte de atrás de Redcliffe. Hacen camisas y son 7 chelines a la semana y trabajan 12 horas. Y está en un banco con unas 40 mujeres. Y su alojamiento cuesta 2 chelines a la semana en una casa en Temple Street, señor. Y tiene una cama en una habitación con otras 3. El duque de Raspberry se quedó en la ventana de su despacho durante un tiempo considerable. Kerr, ¿la viste? La vi salir a las 8 de la noche del miércoles, señor. Y me quedé al otro lado de la calle, y no me acerqué a ella. Kerr le dio la vuelta a su sombrero. Señor, llevo 9 años con usted, y voy a decir una cosa ahora, y puede decirme que me calle. Ese no es un lugar del que una mujer sale. He estado por el país toda mi vida, y sé lo que es un taller de confección barata. Estará en ese banco en 5 años, y en 10. No es que no la dejen salir, es que no hay nada con lo que salir. No puedes conseguir una recomendación de un taller así, y después de unos 6 meses nadie te mirará para una casa porque saben dónde has estado. ¿Cuánto tiempo le queda, señor? ¿Cuánto tiempo antes de que sea demasiado tarde? No por el dinero. Está comiendo y tiene una cama. Antes de que sea demasiado tarde para hacer otra cosa. Kerr lo pensó bien, lo que el duque dijo después que era lo que más valoraba del hombre. Navidad, dijo. Hasta Navidad, señor. Cualquier mujer puede decir que ha hecho unas semanas durante el invierno. Es cuando llega a 3 y 4 meses que deja de ser unas semanas y empieza a ser lo que ella es. Holwick estaba en la parte de atrás de Redcliffe. Era una habitación larga sobre un almacén con 4 ventanas a un lado. Y había unas 40 mujeres en ella, y hacían camisas. Esther Vane empezó allí el lunes, 13 de octubre, a las 7 de la mañana. Y fue la 12ª semana de su vida en ese banco antes de que algo cambiara. El trabajo no era duro de la manera que esperaba. Era duro de la otra manera. Es decir,
Eran las mismas 12 horas todos los días, y no había absolutamente nada en ello. Un hombre cortaba una camisa abajo y subía en un fardo, y tú hacías costuras, refuerzos y ojales, y se iba de nuevo, y te pagaban por docena. Y una mujer rápida hacía 4 docenas y media a la semana, y ganaba 7 chelines. Esther fue rápida para la segunda semana, y más rápida para la cuarta. Para lo que no estaba preparada era para sus manos. Había sido costurera desde los 15 años y pensaba que sabía cómo eran sus manos. Y descubrió en Holix que las manos de una modista y las manos de un taller de confección barata no son lo mismo en absoluto. Porque un buen vestido son 4 días de trabajo cuidadoso, y una camisa son 50 ojales. Y para el final de la tercera semana, la base de su pulgar derecho le daba problemas que no desaparecían por la noche. No se lo dijo a nadie. Había unas 9 mujeres en ese banco con cosas peores, y todas trabajaban. Y el alojamiento en Temple Street costaba 2 chelines, y compartía habitación con 3, y una de ellas era una mujer de 40 años llamada Nancy Paul, que había estado en Holix desde 1829, y que fue la primera persona en Bristol en ser amable con Esther Vane sin querer nada a cambio. Nancy Paul se lo contó todo en la segunda semana en unas 4 frases, sentada en el borde de una cama. Tienes que salir antes de Navidad, lo sé. No, no lo sabes. Te lo han dicho. Eso es diferente. Nancy Paul se estaba desatando las botas. Llegué aquí en marzo del 29 y pensaba estar hasta el verano. Eso es todo lo que tengo que decirte. Y se lo he dicho a unas 4 chicas y ninguna lo escuchó. Y no voy a decirlo de nuevo. Esther Vane se sentó en esa cama. ¿Qué pasó en el verano? No pasó nada. Eso es lo que pasa. Nancy Paul se quitó la bota. Llegas a junio y no hay nada más. Y luego llegas a septiembre y llevas aquí 6 meses. Y nadie en Bristol aceptará a una mujer de un taller de confección barata para una casa. Y entonces tienes 31 años. Y sigues siendo rápida en el banco. Y el banco es lo que eres. Y no hay nada malo en ello. Y nadie me lo ha hecho. Es solo que algo en lo que estás 2 meses es algo que te pasó. Y algo en lo que estás 1 año es algo que eres. Le escribió a la señora Dallow 2 veces. La primera fue el 19 de octubre, para decir dónde estaba, por si la señora Prosser en Bath preguntaba. Y recibió 4 líneas de vuelta, diciendo que la carta había ido a Bath, y que la señora Prosser no necesitaba a nadie hasta la primavera, y así lo había dicho. La segunda fue el 24 de noviembre, y fue la carta más difícil que Esther Vane escribió nunca. Hizo 3 intentos. Señora, me dijo en octubre que una mujer que ha estado en un taller de confección barata 6 meses no puede salir de él. Llevo en Holix 6 semanas. No le pido un puesto y sé que no puede darme uno. Y no he cambiado de opinión al respecto y nunca lo haré. Le pregunto si conoce a alguien en esta ciudad, no una casa y no el gremio, que quiera una mujer para cualquier cosa antes de Navidad. Aceptaría 15 chelines a la semana menos de lo que tengo ahora si fuera algo con una recomendación al final. La señora Dallow respondió en 4 días, y la carta tenía 2 páginas. Y no tenía nada en ella, y las últimas 4 líneas fueron las únicas que Esther guardó. He preguntado a 4 personas, y no hay nada antes de la primavera, y lo siento. Seguiré preguntando. Quiero decir que he pensado en el 9 de octubre mucho más de lo que supondría, y que no he estado cómoda con ello ni una sola vez. El duque de Raspberry le escribió el 6 de noviembre y metió 50 libras en la carta. Había estado 3 semanas sin hacer nada por consejo de su hermano y había descubierto que no podía seguir así. Y se sentó en su despacho el día 5 y escribió 4 borradores y envió el cuarto. Y tenía 3 páginas, y fue lo peor que hizo en todo ese otoño. La carta en sí era decente. Dijo que había hecho averiguaciones y sabía dónde trabajaba. Dijo que era consciente de que el dinero de él era una dificultad, y que lo había pensado durante 3 semanas y no podía encontrar una solución. Dijo que las 50 libras no eran un pago ni una compensación, y que no debían considerarse más que una deuda que tenía con ella, por una decisión que había tomado a las 10 de la noche del 8 de octubre, y dijo que si no las aceptaba, podía devolverlas y no volvería a escribir.
Esther Vane leyó esa carta en una habitación en Temple Street el 8 de noviembre con otras 3 mujeres, y luego salió y caminó hasta el final de la calle y se quedó allí durante un cuarto de hora. Luego volvió y escribió la respuesta y le llevó unos 20 minutos porque lo había hecho todo en la calle. Señor, le devuelvo sus 50 libras, y quiero decirle exactamente por qué. Porque ha sido honesto conmigo 2 veces, y se lo debo. 50 libras son 2 años de lo que gano. No hay una hora entre ahora y Navidad en la que no piense en eso. Y quiero que lo sepa, porque no las devuelvo por orgullo, ya no me queda. Las devuelvo por lo que son. El 9 de octubre, unas 30 personas en el patio de una posada decidieron algo sobre mí. Cada una de ellas estaba equivocada. Y no hay ni una que no estaría completamente segura de haber tenido razón en el momento en que una mujer en un taller de confección barata en Redcliffe recibiera 50 libras en noviembre. No puede darme dinero. Ni 50 libras ni 5. Es lo único en el mundo que tiene, y es lo único que lo arruina todo. Y creo que lo sabía cuando escribía, y lo hizo de todos modos, porque no hacer nada era peor. He estado en un banco 12 horas al día, durante 4 semanas, y he pensado mucho en esto. Así que le diré lo que quiero, y no es dinero, y tampoco puede darme eso. Quiero trabajo en esta ciudad de alguien que no sea usted. Eso es todo. No una casa, y no un puesto en Raspberry, y no una carta suya a nadie. Una carta suya sería peor que las 50 libras, y estaría fuera de Bristol en 2 semanas. Quiero que alguien en esta ciudad me contrate por lo que soy, y no hay nada que pueda hacer al respecto, y lo siento, porque puedo decir por su carta que preferiría que lo hubiera. E. Vane. Recibió esa carta el día 10, y fue, dijo después, la única carta que recibió que no pudo responder en absoluto. Lo intentó 4 veces durante unas 2 semanas, y no envió ninguna. Y el 24 de noviembre cometió el segundo error, que fue peor que el primero, porque se lo habían dicho 2 veces. Fue a Bristol, y fue a ver a la señora Dallow. Lo hizo correctamente, lo que de alguna manera lo empeoró. No fue a la tienda, le escribió y le pidió un cuarto de hora, y ella se lo concedió, y se sentó en una trastienda en Corn Street el 25 de noviembre, y le contó a una modista de 55 años toda la verdad sobre el 9 de octubre. La señora Dallow lo escuchó todo sin decir una palabra. Su gracia, dijo al final. Puedo decirle algo muy claramente, porque tengo 55 años y una tienda, y muy probablemente nunca volveré a hablar con usted. Dígalo. Ha venido aquí para decirme que no pasó nada en ese carruaje. Sí, eso ya lo sabía el 9 de octubre, dijo la señora Dallow. Me lo dijo a las 9 de esa mañana en esta habitación antes de haber comido nada, y me lo contó todo, y no quiso decirme su nombre, y no me ha dicho su nombre desde entonces. Nunca por un momento pensé que hubiera algo en ello, ni un momento, y la despedí de todos modos, y no he estado cómoda desde entonces. Y haría exactamente lo mismo mañana por la mañana. El duque de Raspberry se sentó en esa trastienda. Entonces no entiendo, dijo. No, dijo la señora Dallow. Por eso ha venido y no le culpo por ello, y no es su culpa, y voy a explicárselo, y luego le pediré que se vaya. Tengo 4 chicas en esa mesa, y 160 clientes, y unos 100 de ellos son las esposas de hombres de esta calle, y cada una de esas mujeres tiene una hija, o una sobrina, o una chica propia, en una casa en alguna parte. Y todo lo que me compran es la certeza de que nunca se hablará de nada en mi establecimiento. No tiene nada que ver con si es verdad. No tiene nada que ver con lo que yo creo. Podría pararme en mi propia tienda mañana y jurar sobre el libro que el duque de Raspberry me dijo él mismo que no pasó nada. Y cada mujer en esa habitación diría qué amable de su parte. Y aproximadamente la mitad de ellas enviarían su clientela a Wetherall's en Wine Street para la primavera. Y no podrían decirle por qué. Eso es monstruoso. Eso es una tienda, dijo la señora Dallow. Salió de Corn Street sobre las 4 de la tarde y caminó hasta la parte de atrás de Redcliffe, que estaba a media milla, y se quedó al final de un patio en la oscuridad hasta que las mujeres salieron de Holix a las 7. La vio salir. No se acercó a ella y no le habló, y ella nunca supo que había estado allí.
y se quedó al final de ese patio, y observó a una mujer de 26 años salir por una puerta en un torrente de otras 40, y girar a la izquierda hacia Temple Street, y descubrió que no podía hacer lo que había venido a Bristol a hacer. Había venido a ofrecerle un puesto en Raspberry. Lo tenía todo planeado: habitación de ama de llaves, 30 libras, y un puesto de institutriz con su hermana en Marlborough en la primavera si lo quería. Y lo había estado ensayando desde Chippenham, y se quedó en la parte de atrás de Redcliffe a las 7 de la noche, y entendió, unos 4 minutos demasiado tarde para ser de alguna utilidad, exactamente lo que ella le había escrito el 8 de noviembre. Se fue a casa a la mañana siguiente y se lo contó todo a Frederick. Y Frederick Ashe, que llevaba 7 semanas en Raspberry para entonces, y no había estado en Bath, ni en Bristol, ni en una mesa de juego en todo ese tiempo, y que estaba devolviendo 40 libras al año de un ingreso de 200, lo escuchó. Y luego dijo la cosa más útil que nadie le dijo a Michael Ashe ese invierno. «Has estado tratando de comprarlo», dijo. «Frederick, no le he ofrecido. Le has ofrecido 50 libras, y luego has ido a una tendera para comprar su reputación. Y ayer ibas a ofrecerle un puesto en tu propia casa a 30 libras al año. Y cada una de esas cosas es dinero, y la última es la peor de todas. Y no puedes verlo porque tienes mucho dinero, y es la única herramienta que has tenido». Michael Ashe se quedó en su despacho. «Entonces, ¿qué hay?» «Está lo que ella te pidió», dijo Frederick Ashe. «Why has leído esa carta unas 40 veces, y ni una sola vez has hecho lo que dice. Quiere trabajo en Bristol de alguien que no seas tú. Así que la pregunta no es qué puedes darle, es quién en Bristol la aceptaría y qué los haría hacerlo, y no eres tú diciéndolo. Porque eres un duque y todo el mundo en esa ciudad sabe que un duque dirá cualquier cosa sobre una mujer con la que ha estado solo en un carruaje. Y eso es exactamente lo que pensarán y tendrán razón al pensarlo. Entonces, ¿quién?» Frederick Ashe se metió las manos en los bolsillos y miró por la ventana un momento. «¿Yo?», dijo. «Tú?» Estuve 9 días en la cárcel del sheriff en Bristol en octubre por 900 libras. Y unas 400 personas en esa ciudad lo saben», dijo Frederick Ashe. «No hay un hombre en el oeste de Inglaterra con menos reputación que perder que yo. Y no hay nadie cuyo relato de algo le cueste más. Si vas por Bristol diciendo que no pasó nada en ese carruaje, eres un duque protegiéndose. Si voy yo por Bristol diciéndolo, un hombre que salió de la cárcel de deudores en octubre y está pagando 40 libras al año a su hermano, y todo el mundo lo sabe, entonces soy un hombre sin nada que ganar, y mucho de lo que avergonzarme. Contar algo que hace que mi propia familia parezca descuidada. Y la gente cree eso no porque sea honesto, sino porque me cuesta algo, y pueden ver que me cuesta». El duque de Raspberry miró a su hermano. «Esa es la primera vez que piensas en 9 años», dijo. «Sí», dijo Frederick Ashe. «He notado que es extremadamente agotador, y no lo recomiendo. Fue a Bristol el 2 de diciembre, y estuvo allí hasta finales de enero. Alquiló una habitación en una casa en Denmark Street por 9 chelines a la semana, y lo pagó él mismo, con lo que quedaba de 200 libras al año, después de que 40 fueran a Raspberry. Y le dijo a su hermano que si un solo centavo del dinero de Raspberry entraba en esa ciudad, volvería a casa. Y lo que hizo durante 8 semanas fue hablar. Eso fue todo. Frederick Ashe tenía 29 años, y había sido un conversador desde los 15, y era el único talento que había tenido. Y fue a Bristol en diciembre y lo usó. Iba a la sala de café del Arbusto 4 veces por semana, y se sentaba donde pudiera ser visto. Se hizo conocer por el portero del patio, por 2 de los mozos de cuadra, y por un hombre llamado Vickery, que regentaba el Corazón Blanco, y conocía a todo el mundo en esa ciudad. Y contó la historia unas 70 veces en 8 semanas. Y nunca la contó como una defensa. La contó como algo que le había pasado al carruaje de su hermano la noche en que su hermano vino a sacarlo de la cárcel, lo que lo ponía a él en el centro cada vez. Y lo que significaba que cada hombre que la oía primero que Frederick Ashe había estado en la cárcel del sheriff en Bristol por 900 libras en las cartas. Empezaba con la cárcel, dijo Vicky del Corazón Blanco, años después. Cada vez decía, estuve en la cárcel de Bristol en octubre, 9 días por 900 libras en las cartas,
y no tengo derecho a decirle nada a nadie. Y luego lo contaba. Y he regentado una casa en esta ciudad durante 20 años, y nunca he oído a un hombre hacer eso. Y no creí ni una palabra durante unas 2 semanas. Y luego sí. Para mediados de enero, la historia se había extendido. No por todas partes, y no a todo el mundo. Y nunca lo hizo del todo. Esther Vane dijo por el resto de su vida que había mujeres en Bristol que pensaron lo contrario hasta que murieron, y que simplemente así eran las cosas. Pero se extendió por el gremio. Eso era lo que importaba, y a Frederick le llevó 8 semanas hacerlo, y lo hizo dándose cuenta, sobre la tercera semana, de que las personas que necesitaban oírlo no eran los caballeros de El Arbusto en absoluto, eran las mujeres de 4 calles. Así que dejó de ir a la sala de café y empezó a ir a las tiendas. Compró guantes que no quería en Weatherall's, en Wine Street. Se hizo un abrigo en una sastrería en Broad Street y se quedó allí 1 hora. Entró en una lencería en Corn Street 4 veces en 2 semanas. Y fue extremadamente encantador, con una mujer de unos 60 años que atendía el mostrador. Y se lo contó todo en la 4ª visita, empezando por la cárcel, exactamente como hacía en todas partes. Y el 22 de enero de 1835, la señora Dallow de Corn Street entró en el taller de Hollicks en Redcliffe a las 7 de la tarde. Y se quedó al pie de las escaleras mientras 40 mujeres bajaban. Esther Vane bajó esas escaleras, la 9ª o 10ª de las 40, y no la vio hasta que estuvo abajo. Se detuvo. Nancy Paul, detrás de ella, chocó con ella y dijo algo. «Señorita Vane», dijo la señora Dallow. «Señora, he estado aquí desde 1/4 para las 7 y he visto bajar a unas 30 mujeres, y no la reconocí», dijo la señora Dallow. «Eso es lo primero que tengo que decirle, y lo diré aquí, al pie de estas escaleras, y no en una habitación cálida. La miré 2 veces y pasé de largo, y conozco su cara desde octubre». Esther Vane se quedó en el último escalón en medio de 40 mujeres que se iban a casa. «Señora, he estado en un banco 12 horas. Soy consciente de lo que ha estado haciendo. Le estoy diciendo cómo se ve a las 14 semanas, y se lo digo al pie de las escaleras porque quiero que lo oiga antes de decir nada más». La señora Dallow metió las manos en su manguito. «Tengo un puesto», dijo. «Segunda costurera a 9 chelines a la semana, empezando el lunes 2 de febrero. Y es el mismo puesto que le ofrecí en septiembre, y ha estado vacío desde Año Nuevo, porque no pude conseguir a nadie que valiera la pena. Y antes de que diga una palabra, voy a contarle todo cómo ha sucedido. Porque usted me dijo la verdad el 9 de octubre a las 9 de la mañana antes de haber comido nada. Y no voy a darle un puesto en la calle sin decirle lo que hay detrás. Señora, hay un joven llamado Ash que ha estado en esta ciudad desde el 2 de diciembre, dijo la señora Dallow. Y es el hermano del caballero que estaba en ese carruaje. Y ha estado contando todo lo del 9 de octubre a cualquiera en Bristol que se quedara quieto para escucharlo durante 8 semanas. Y empieza cada vez diciendo que estuvo 9 días en la cárcel del sheriff en octubre por 900 libras en las cartas. Entró en mi tienda el 9 de enero y pidió un par de guantes para una hermana que no tiene. Y se quedó en mi mostrador durante 40 minutos y me lo contó todo. Y le dije que lo había oído en octubre de la propia mujer. Y que no había hecho la más mínima diferencia entonces y no la hacía ahora. Y él dijo, «Y he pensado en esto durante 2 semanas. No, señora, no hizo ninguna diferencia en octubre porque solo era ella. Es diferente cuando son 400 personas». Esther Vane se quedó al pie de esas escaleras. «¿Y lo es?», dijo. «Sí», dijo la señora Dallow. «Eso es lo que tengo que decirle, y no me gusta mucho. Y es la verdad. Se ha extendido por el gremio desde mediados de enero. No por todas partes y no a todo el mundo. Y hay mujeres en esta ciudad que pensarán lo contrario hasta que mueran. Y no voy a pararme en la parte de atrás de Redcliffe y decirle que se ha acabado, porque no es así y no lo será. Pero se ha extendido lo suficiente como para que pueda tenerla en esa mesa el 2 de febrero. Y no podría haberlo hecho el 10 de octubre. Y la única diferencia entre esas 2 fechas es que un joven tonto sin nada que perder se ha pasado 8 semanas recorriendo esta ciudad,
contándole a la gente algo que no tenía ninguna razón para contar. Esther Vane aceptó el puesto. Lo aceptó de pie en la parte de atrás de Redcliffe, a las 7 de la noche con 40 mujeres pasando a su lado, y dijo que sí en unas 4 palabras. Y luego volvió a subir esas escaleras, y trabajó sus 2 semanas en Holix, porque no se iría sin dar preaviso. Nancy Paul la ayudó a bajar su caja el 31 de enero. «Escribirás», dijo Nancy Paul en la acera. «Escribiré cada 15 días. Escribirás durante unos 4 meses y luego no lo harás. Y no me importará. Y no quiero que me prometas cosas en una acera». Nancy Paul dejó la caja. «Ahora escucha. Tengo una cosa que decirte. Y llevo 3 días pensándola. Vas a ir a Corn Street el lunes y vas a ser extremadamente cuidadosa durante unos 2 años. Y eso está bien y deberías serlo. Y luego llegará un día, será sobre los 37, cuando tengas un puesto y una reputación, y nadie piense más en octubre. Y ese día, habrá una chica en esa mesa que tiene un problema y no puede decirlo. Y sabrás exactamente qué problema tiene porque tú lo tuviste. Y te costará algo decirlo. Pero dilo. Esther Vane le escribió al duque de Raspberry el 2 de febrero de 1835, y fue la primera carta que le enviaba desde el 8 de noviembre. «Señor, empecé en casa de la señora Dallow en Corn Street esta mañana a 9 chelines a la semana. Tengo una cama en una casa en Small Street por 3 chelines, y soy la única persona en la habitación. Quiero decir 4 cosas, y luego no volveré a escribir a menos que responda. Y si no responde, lo entenderé perfectamente, y no pensaré nada peor de usted. La primera es que sé lo que su hermano ha estado haciendo en esta ciudad desde diciembre, y sé que lo ha pagado todo él mismo, de 200 libras al año, porque la señora Dallow me lo dijo al pie de una escalera, y he averiguado el resto desde entonces. La segunda es que usted no lo hizo. Quería hacerlo y podría haberlo pagado en una semana, y no habría valido nada. Y en su lugar, dejó que su hermano lo hiciera con 9 chelines a la semana en un alojamiento en Denmark Street durante 8 semanas. Y no sé lo que eso le costó, y he pensado mucho en ello. La tercera es que estuve en un banco en Holix durante 15 semanas y 4 días, y quiero poner el número en una carta una vez, para que esté en alguna parte. Y la cuarta es que el 9 de octubre, le dije en un carruaje que no había nada que pudiera hacer, y tenía razón. Y fue lo más cierto que le he dicho a nadie, y se ha demostrado que tenía razón en cada detalle, y usted lo hizo de todos modos, indirectamente, a través de otra persona, a costa de otra persona, durante 4 meses. No sé cómo llamar a eso. Y lo he estado intentando desde enero. No es caridad porque no vino de usted, y no fue un favor porque nunca lo pedí. Y no es una deuda pagada porque no me debía nada el 8 de octubre. Se ofreció 2 veces a dar la vuelta y no le dejé. E. Vane. Respondió el día 6, y eran 4 líneas. Señora, yo tampoco sé cómo llamarlo. Llevo 4 meses pensándolo, y lo más cerca que he llegado es que yo no podía dormir, y Frederick no podía quedarse quieto. Y que entre los dos hicimos algo que ninguno de nosotros podría haber hecho solo. Y que ninguno de nosotros tiene derecho a que se le agradezca. Me gustaría escribirle. No lo haré a menos que usted lo diga, y no lo pediré 2 veces. W. Ella lo dijo. Se escribieron durante 1 año y 2 meses. Eso fue todo 1835 y el comienzo de 1836. Y no había nada en ello de lo que nadie pudiera hacer una historia. Él escribía sobre la finca y sobre Frederick, que pagó 40 libras en marzo y 40 más en septiembre, y todavía estaba en Raspberry, y había empezado, para asombro de todos, a ser útil con los inquilinos. Ella escribía sobre Corn Street y sobre una clienta difícil, y sobre Nancy Paul, que le escribió 4 veces en los primeros 6 meses, y luego 2 más, y luego nunca más, exactamente como había dicho que haría. Él no vino a Bristol. Eso fue deliberado. Y lo dijo en marzo de 1835 en unas 2 líneas. Que no iba a entrar en esa ciudad mientras ella llevara 6 semanas en un puesto, y que era consciente de que era lo único útil que había pensado en 6 meses, y que tenía la intención de seguir haciéndolo todo el tiempo que fuera necesario.
Vino en junio de 1836. Para entonces ella llevaba en casa de la señora Dallow 1 año y 4 meses, y era la primera costurera a 14 chelines, y tenía una habitación para ella sola en Small Street, y le habían pedido 2 veces que se mudara a Wetheralls en Wine Street, y había dicho que no ambas veces. Él escribió primero. Preguntó si podía pasar por Corn Street un jueves a mediodía, en la tienda, delante de todo el mundo, y comprar algo. Esther Vane leyó esa carta 2 veces, y luego fue y la puso delante de la señora Dallow en la mesa de corte. La señora Dallow de Corn Street la leyó, la dejó y la miró por encima de sus gafas. «Está pidiendo mi permiso», dijo. «Está pidiendo el suyo, señora, y no ha pedido el mío. Y llevo 1/4 de hora dándole vueltas a eso. Ha pedido el suyo. Eso es toda la carta, chica, y te ha llevado 1/4 de hora, porque estás buscando el truco, y no lo hay». La señora Dallow se quitó las gafas. «Está preguntando si puede entrar en una tienda un jueves a la luz del día, y ser visto en esta calle donde todo sucedió. Ha estado 4 meses sin dormir, y 1 año sin escribirte, y otro año escribiéndote sobre drenaje, y ahora quiere venir y pararse en mi mostrador a mediodía, donde 160 mujeres pueden verlo y ser observado. Y te diré lo que eso vale, porque he estado en esta calle 31 años, y tú has estado 16 meses. Algo que se hace en la oscuridad es algo sobre lo que hay una historia. Algo que se hace a mediodía de un jueves, en el escaparate de una tienda, es algo sobre lo que no hay nada que decir en absoluto». Esther Vane se quedó en esa mesa de corte. «¿Quiere que le deje venir? No quiero nada de eso y no es asunto mío. Y tengo 4 chicas en las que pensar», dijo la señora Dallow. «Te estoy diciendo lo que significaría, porque me lo preguntaste al poner la carta delante de mí. Y porque te despedí en esta habitación el 9 de octubre de 1834, y he pensado en ello cada mes desde entonces. Ahora ve y contéstale, y no vuelvas a esta mesa hasta que lo hayas hecho». Vino el jueves 16 de junio de 1836 a las 12 del mediodía. La tienda estaba llena. Eso fue un accidente y no un arreglo. Y Esther pensó después que fue lo mejor que pasó, porque había unas 9 mujeres en la sala principal de la señora Dallow cuando el duque de Raspberry entró desde Corn Street y se quitó el sombrero. Compró una pieza de seda gris para su hermana en Marlborough, y tardó 1/4 de hora y la señora Dallow lo atendió ella misma, y Esther Vane salió de la trastienda en el momento en que él pidió ver algo más, porque ese era el acuerdo y ella lo había aceptado de pie en una mesa de corte. Había 9 mujeres en esa tienda y cada una de ellas sabía exactamente quién era él. Nadie dijo nada. Hubo un cambio muy ligero en la habitación, una especie de calma. La forma en que una habitación se comporta cuando todos deciden a la vez mirar a otra cosa. Y una mujer cerca de la ventana se dio la vuelta abiertamente y observó todo. Y lo que pasó fue que el duque de Raspberry dijo, «Señorita Vane». Y Esther Vane dijo, «Su gracia». Y los dos hablaron durante unos 4 minutos en un mostrador a mediodía sobre el peso de una seda. Eso fue todo. Se puso el sombrero de nuevo y salió a Corn Street. Y Esther Vane volvió a la mesa de corte, y eso fue todo el 16 de junio. La noticia recorrió Bristol en una semana, y no había absolutamente nada que contar. Ese era todo el punto, y fue idea de la señora Dallow y no de él. Y Esther Vane lo entendió todo unos 4 días después, cuando una clienta con la que nunca había hablado le dijo algo perfectamente agradable sobre el tiempo. Vino en julio, en agosto y en octubre, siempre a la tienda, siempre un jueves, siempre a mediodía, y siempre compraba algo, y siempre tardaba 1/4 de hora, y para la tercera vez, nadie en Corn Street se daba la vuelta. Y en noviembre, preguntó si caminaría por College Green un domingo por la tarde con la señora Dallow, y ella dijo que sí. Y la señora Dallow, que tenía 56 años y no había caminado a ninguna parte un domingo en 9 años, fue con ellos 4 veces entre noviembre y febrero, y se quejó de sus pies en cada una de ellas. Se lo pidió el domingo 12 de marzo de 1837, en College Green. Con la señora Dallow a unos 35 metros detrás de ellos, fingiendo mirar la catedral. Lo hizo mal. Esther lo dijo en ese momento y durante los siguientes 30 años.
He tenido 2 años y 5 meses para darle forma a esto. Y lo he arreglado unas 400 veces, y ninguna de ellas sobrevive al estar aquí. Entonces no lo arregles. Tengo 12,000 libras al año y una casa con unas 40 habitaciones, dijo el duque de Raspberry. Y quiero decir todo lo que eso significa antes de decir nada más. Porque me dijiste en un carruaje el 8 de octubre que el dinero era lo único que tenía y lo único que lo arruinaba todo. Y tenías toda la razón, y no he olvidado ni una palabra. Si te casas conmigo, cada persona en esta ciudad decidirá que tenía razón sobre el 9 de octubre de 1834. No todos y no en voz alta, pero muchos. Y se dirá durante unos 10 años y algo de eso te llegará. Y no tengo nada que hacer al respecto. He estado 2 años y 5 meses buscando algo y no hay nada. Y te lo estoy pidiendo de todos modos, y soy consciente de exactamente lo que te estoy pidiendo que cargues. Esther Vane se quedó en College Green. Señor, dijo, soy la primera costurera en casa de la señora Dallow en Corn Street a 18 chelines a la semana. Tengo una habitación propia en Small Street y 41 libras en la caja de ahorros. Y una recomendación de una mujer que ha estado en esa calle 31 años. Y tengo eso porque un hombre que salió de una cárcel de deudores recorrió esta ciudad durante 8 semanas con 9 chelines a la semana, contando a la gente algo que hacía que su propia familia pareciera descuidada. Y porque una modista de 56 años se paró al pie de una escalera en Redcliffe en enero y no reconoció mi cara. Así que sé exactamente lo que costó llegar aquí y sé exactamente lo que costará irse. Y quiero que entienda que he hecho las cuentas. Porque he estado haciendo las cuentas desde las 3 de la mañana del 9 de octubre de 1834. Y es lo único en lo que he sido buena. Y voy a casarme con usted, dijo Esther Vane, y voy a darle a la señora Dallow 6 meses de preaviso y trabajaré cada día. Y se hablará de mí en esta ciudad durante 10 años, exactamente como usted dice. Y quiero una cosa, y no es un acuerdo, y no es una condición. Y puede decir que no. Y me casaré con usted de todos modos. Pídela. Hay una chica en el taller de Holix en Redcliffe que entró en octubre pasado, dijo Esther Vane. Se llama Sarah Peach y tiene 19 años. Y la despidieron de una casa en Kessam en el verano por algo que no fue culpa suya. Y ha estado en ese banco 4 meses y le queda hasta Navidad. He estado yendo allí los domingos desde febrero. Nancy Paul me lo dijo en el 35 y no lo hice durante 2 años y me he avergonzado de eso desde entonces. Quiero un puesto para ella, no en su casa y no en Corn Street, porque la señora Dallow no puede aceptarla. Y sé precisamente por qué, y no voy a pedírselo. Quiero un puesto en esta ciudad con alguien que no sea usted ni yo, y no tengo idea de cómo conseguirlo, y lo he estado intentando desde febrero. Y acabo de darme cuenta, de pie en este césped, de que le estoy pidiendo exactamente lo que le dije, en un carruaje que no podía dar a nadie. El duque de Raspberry se quedó en College Green en marzo. Entonces no lo daré, dijo. Enviaré a buscar a Frederick. Esther Vane empezó a reír, y no pudo parar durante un buen rato. Y a unos 35 metros de distancia, la señora Dallow de Corn Street se dio la vuelta para ver qué era el ruido. Y luego se volvió hacia la catedral, y no dijo nada al respecto a ninguno de los dos, ni entonces ni nunca. Si la historia de Esther te ha conmovido, dale al botón de «Me gusta» y envíasela a alguien que esté cansado de heroínas que son rescatadas. Este canal es para las que rescatan. Ahora quiero saber qué piensas, porque le he dado muchas vueltas. La señora Dallow le creyó a Esther el 9 de octubre de 1834, completamente, antes del desayuno, de su propia boca, y la despidió de todos modos. Dijo que volvería a hacer lo mismo a la mañana siguiente, y no estaba siendo cruel. Tenía 4 chicas en esa mesa, y 160 clientes. Y una tienda en un gremio de 4 calles vive de que nunca se diga nada sobre ella. 15 semanas en un taller de confección barata surgieron de esa decisión. Entonces, ¿tenía razón la señora Dallow? ¿O es que la frase «te creo completamente, pero aún así no puedo aceptarte» es lo que realmente arruina a la gente? ¿Y importa que lo sintiera? Dímelo en los comentarios. Me encanta conectar con espectadores de todo el mundo. Suscríbete
y nos vemos en el próximo video.